Conoce el caso vuelo 503, el avión que despegó en la década de los 50 y aterrizó más de 30 años después. Claro que lo conozco. Es un tipo, el World, ¿cómo se llamaba? ¿Quién es que hacía? Weekly World News. Era un periódico que sacaba mentiras de los más gordas del mundo y publicaba mentiras. Sofía Loren tuvo un hijo extraterrestre y salía con la foto del hijo extraterrestre. Ni existía la aerolínea que decía Weekly World News, que decía a la que pertenecía, ni los aeropuertos existían, ni un avión como el que describían pudo haber volado en línea recta, ya no digamos 30 años después. Es todo un cuento. Es muy fácil mentir. Pero hombre, busca vuelo 531 y 513, perdón, y encontrarás como hay 20,000 explicaciones de por qué es un mito, un embuste firmado. Ahora te voy a decir por quién. Ni siquiera existían las Santiago Airlines. Lo busqué, sí, porque dije, a ver, me acordaba vagamente de él. La historia fue relatada por un tal Irwin Fisher, que contaba todo tipo de mentiras. Fíjate, es muy curioso, pero el artículo, y te lo voy a poner, el artículo original porque además había aterrizado con 92 esqueletos a bordo. O sea, aterrizó y cuando entraron al avión, encontraron que estaban todos muertos, todos esqueletizados 30 años después. El piloto muerto todavía estaba en los controles, sí, cómo no. Y luego juntos los que escriben, los que firman cheques falsos, los que expiden cheques falsos, son enviados de nuevo a la escuela. Se lo inventaban absolutamente todo. Entonces, por favor, no les creas.